Muy bien, entonces la clase de hoy es el síndrome diarreico agudo. ¿Cómo vamos a iniciar nuestra clase? ¿De dónde viene el término de diarrea? Del concepto diarroía, que significa fluir a través de. En el caso de la diarrea se refiere al fluido de líquido, de agua, a través de la mucosa intestinal. Ya desde la época de la antigua Grecia, Hipócrates conceptualizó a la diarrea como el aumento en el contenido de agua en las deposiciones. Ya en esa época se tenía ese concepto que lo seguimos manejando hasta el momento. Para realizar una conceptualización mucho más exacta y moderna, la Organización Mundial de la Salud ha dado la siguiente definición de diarrea: paciente con aumento en la frecuencia, en el volumen o disminución en la consistencia de las heces, o cambios respecto al patrón usual en el cual se sospecha. ¿A qué se refiere esta definición? Para hacerlo más claro, diarrea es el aumento en la frecuencia de las deposiciones. Si un paciente tiene el hábito catártico de ir 2 veces al baño al día para hacer deposiciones, en cambio presenta en determinada circunstancia presenta 5 deposiciones, esto ya significa un aumento en la frecuencia y ya se puede determinar como diarrea. O aumento en el volumen. ¿Qué cantidad de volumen tiene una deposición normal? Aproximadamente unos 200 a 300 mililitros. Pero si el volumen de cada deposición va aumentando, esto también, de acuerdo a la OMS, se considera como diarrea. O la disminución de la consistencia. La consistencia de las heces fecales normales es semilíquida, semisólida. No es ni completamente sólida ni completamente líquida. Una disminución en la consistencia también se consideraría como un paciente con diarrea. Y sobre todo este último concepto es el que más aplicamos, ¿no? De una diarrea de una deposición normal, el presentar deposiciones acuosas o líquidas, y ya lo consideramos como diarrea. Esta definición de la OMS, que ha sido emanada hace ya bastante tiempo, hasta el día de hoy todavía se sigue manteniendo como un concepto a nivel mundial. Y en el ámbito médico, ¿qué es la diarrea? Es un síndrome clínico que va a estar caracterizado por la eliminación frecuente de heces acuosas o laxas, y que puede estar acompañado de otro tipo de sintomatología como vómitos, dolor cólico a nivel abdominal. Sobre todo este dolor está referido a la zona del mesogastrio y a la zona de los flancos. Y si la causa de la diarrea es un proceso infeccioso, podemos encontrar también fiebre. La diarrea también se caracteriza por la pérdida no solo de agua, sino también de una gran cantidad de electrolitos. En los electrolitos que se pierden en una diarrea tenemos al sodio y al potasio, pero principalmente la pérdida más importante de electrolitos está referida al potasio. En este punto debemos recalcar algo muy importante. No todas las diarreas son infecciosas. No todas las diarreas tienen como agente etiológico a una bacteria
o a un virus o a un parásito. Por lo tanto, no todas las diarreas requieren tratamiento antimicrobiano. Es un error muy frecuente que cometemos como médicos el hecho de que un paciente venga con un cuadro diarreico y de entrada ya le damos tratamiento antibiótico, sin determinar si efectivamente el proceso será por un cuadro infeccioso. Solo se da antibiótico en los cuadros diarreicos de origen infeccioso, pero existen otro tipo de diarrea. Solo por darles un ejemplo, la diarrea producida en un paciente con hipertiroidismo. El exceso de concentración de hormonas tiroideas en plasma sanguíneo va a producir como una consecuencia el aumento del peristaltismo intestinal. Y este aumento del peristaltismo aumentará el número de evacuaciones de deposiciones que un paciente tenga en 24 horas, lo cual conceptualiza a estas deposiciones del hipertiroideo como diarrea de acuerdo al concepto que hemos visto de la OMS. Entonces, en un paciente con hipertiroidismo se presenta diarrea, pero no por infección, sino por el aumento del peristaltismo. Entonces, que quede claro, no todas las diarreas requieren tratamiento antibiótico, antiparasitario o cualquier otro antimicrobiano. Para poder determinar la consistencia de las heces, tenemos a la escala de Bristol. Esta escala nos va a ayudar a poder determinar qué forma, qué consistencia tienen las heces fecales en base a sus características físicas. Tenemos como primer punto de la escala de Bristol a las heces duras en forma de pequeñas esferas, pequeñas bolas, como las heces que conocemos acá, las heces caprinas, heces parecidas a las que tiene la cabra, las que elimina la cabra, por eso se llaman heces caprinas. Son de difícil evacuación y están producidas por un tránsito lento. A estas heces caprinas también las podemos encontrar en formas alargadas como salchichas, pero de una superficie, como ven en la gráfica, más irregular. Otro tipo de deposiciones serán también a manera de salchichas alargadas, pero con una superficie más regular. El cuarto grupo se refiere a las heces alargadas o en forma de salchicha, pero con una consistencia ya mucho más blanda y de una superficie completamente lisa. El quinto grupo son deposiciones ya separadas, varias, en forma de esferas o de bolas, pero como si hubieran sido separadas un pedazo del otro. O sea, como si estas dos deposiciones formaran una sola y se hubieran separado, se las hubiera separado, que son de más fácil evacuación. Tenemos las heces blandas a manera de un puré o de una papilla, y finalmente el último grupo de la escala de Bristol nos indica heces acuosas, heces líquidas, completamente líquidas, que no tengan ningún tipo de rastro de contenido sólido. Por lo tanto, esta escala de Bristol nos ayudará a poder determinar la característica física de las deposiciones en base a cómo las observemos. Como médicos debemos aprender a clasificar a las heces de nuestro paciente de acuerdo a esta escala. Debemos observar cómo son las deposiciones del paciente para en base a esto poder tener una idea más clara respecto al posible origen de la diarrea. Las diarreas en los países de tercer mundo, todos los países de Latinoamérica, países del África, algunos países asiáticos, se la considera como una de las principales causas de mortalidad.
sobre todo en niños menores de 2 años. Acá en nuestro país, las enfermedades diarreicas agudas en pediatría son una causa muy frecuente de morbimortalidad. Morbi porque son casos frecuentes de enfermedad y mortalidad porque los pacientes llegan a fallecer. Y es algo que es común en los países subdesarrollados, como el nuestro, que una enfermedad de tan sencillo manejo como es el síndrome diarreico agudo, que amerite casos de fallecimiento por falta de acceso a un centro médico, a un hospital, a una posta sanitaria donde se debería practicar la rehidratación. Porque el paciente con síndrome diarreico agudo, ¿por qué se muere? No por la diarrea, no porque por la infección intestinal o no por el aumento de la motilidad intestinal, se muere por la deshidratación, por la hipovolemia. Los humanos, los seres humanos, somos como plantitas, sin agua no vivimos. Y como el 70% de nuestro organismo es agua, si perdemos grandes volúmenes de líquido, toda nuestra homeostasis interna se altera y esto va a llevar a una deshidratación celular severa, lo cual ocasiona hipovolemia. Por último, un shock hipovolémico que podría solucionarse de una manera tan sencilla como es la de administrar una venoclisis o practicar rehidratación oral, pero inclusive con estas circunstancias tan sencillas, nuestros pacientes, sobre todo en área rural, no llegan a tener acceso a estos tratamientos y es causa de fallecimiento. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta de que es una enfermedad prevalente en nuestros hospitales, en nuestras ciudades, en el país, y es una enfermedad con la cual nos vamos a chocar permanentemente durante nuestra práctica médica. En zonas de riesgo, en zonas determinadas epidemiológicamente como lugares donde las enfermedades diarreicas tienen una gran prevalencia, se puede determinar que una persona puede llegar a presentar entre 3 a 9 episodios al año. Puede llegar a presentar una persona hasta 9 episodios diarreicos al año. ¿A qué llamamos zonas de riesgo? Estas donde se presenta este número de casos de diarrea al año. Zonas de riesgo, aquellas que tengan falta de acceso a los servicios básicos, al agua potable, a la eliminación de excretas que no tengan alcantarillado, que no tengan agua domiciliaria potable, que tengan que consumir agua de vertiente, agua de pozo. Estos lugares donde las condiciones sanitarias son deficitarias. Y como ya habíamos mencionado previamente, entre un 80 a 90% de las muertes en niños menores de 2 años en países subdesarrollados, de acuerdo a lo que maneja la OPS, son ocasionados por casos de diarrea, por casos de enfermedad diarreica aguda con deshidratación, hipovolemia y posteriormente shock hipovolémico. ¿Cuáles son los factores de riesgo a tomar en cuenta para los casos de diarrea, hablando en el ámbito pediátrico? La falta de lactancia materna. Todo recién nacido, al momento de que ha nacido, en los primeros minutos de vida, debe tener el apego precoz. Eso es lo que se enseña en neonatología. Que el recién nacido requiere un apego precoz, o sea que debe estar en el pecho de la madre en los primeros minutos de vida, inclusive antes de bañarlo, de limpiarlo, de vestirlo, debe estar con un apego precoz y debe recibir lactancia materna también precoz. El hecho de que la lactancia materna
sea precoz y pueda ser inclusive prolongada más allá del año de edad, le confiere al niño un sistema inmunológico reforzado, porque en palabras sencillas la madre le pasa a través de la leche materna todo su arsenal de anticuerpos que la madre ha podido crear durante toda su vida para defenderlo contra posibles cuadros infecciosos. Otros factores de riesgo en pediatría: el uso de biberones para la alimentación, el consumo de agua contaminada. Pero dirán, pero el agua contaminada será en el campo, en el área rural. Sí, efectivamente, pero no olvidemos que en las ciudades, acá en la ciudad de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, en cualquier ciudad, el agua potable que llega a nuestras piletas de las casas, a los grifos de las casas, tiene concentraciones de bacterias. La cloración del agua, la potabilización del agua no es 100% efectiva. Por eso se debe consumir agua hervida. Hace muchos años, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, no recuerdo exactamente quién realizó un estudio acá en la ciudad de La Paz, pero se determinó que el agua que consumimos es un zoológico. Realmente es un zoológico por la concentración que tiene de bacterias, de parásitos inclusive, ¿no? Entonces la recomendación siempre para cada uno de ustedes, sus familias y por ende hacia nuestros pacientes es que el consumo de agua hervida debe ser una normativa. Malos hábitos higiénicos, pacientes con desnutrición, pacientes con patologías inmunosupresivas como son las neoplasias, o en pacientes adultos estados de diabetes, cáncer, VIH, no sé, cualquier otra patología que produzca disminución del sistema inmunitario. Un estatus socioeconómico bajo por los componentes sociales que implica esta situación, con lo que es la falta de acceso o un acceso inadecuado o falta de educación para lo que significan los hábitos higiénicos tan sencillos, que creo que ahora realmente ya eso ha debido cambiar. Todos practicamos lavado de manos, que desde antes que aparezca el famoso COVID ya se conocía, pero mucha gente no le tomaba la importancia necesaria, ¿no? Lavarse las manos después de entrar al baño, antes de servirse los alimentos y sobre todo las personas encargadas de la preparación de los alimentos, tener las manos con una higiene adecuada. También en la pediatría se consideran como factores de riesgo la falta del control infantil, lo que en pediatría se conoce en la consulta de control de niño sano, o un esquema de vacunación incompleta, porque parte del esquema que tiene el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, implica la administración de la vacuna contra el rotavirus, que es una de las principales causas etiológicas de diarrea en la pediatría. ¿Cuál es la etiología ya de la enfermedad diarreica aguda, tanto en el ámbito pediátrico como en el ámbito de la medicina interna? Acá tenemos a los principales agentes etiológicos. No olvidarnos que un buen porcentaje, yo podría indicar hasta un 50% de los casos de diarrea son producidas por virus y que no necesitan tratamiento antibiótico. Acá tenemos sobre todo al rotavirus. Es por eso que de recién nacidos a todos supongo que nos han colocado la vacuna para el rotavirus. Pero tenemos otros como el astrovirus, el adenovirus, el virus Norwalk. Todos estos agentes etiológicos virales pueden ocasionar enfermedades diarreicas en cualquier ámbito, pero los virus sobre todo en el ámbito de la pediatría. Bacterias, el ámbito bacteriológico como causa etiológica de diarrea realmente es muy amplio.
la Escherichia coli como principal agente etiológico, pero no olvidemos también en nuestro medio a la Salmonella typhi, las famosas salmonelosis o tifoideas, patología que antes de la cuarentena, antes de la pandemia por el COVID, era un motivo de consulta casi diario en nuestro hospital, tomando en cuenta las características socioeconómicas y de salubridad que tienen ciertas zonas acá en la ciudad de La Paz. El identificar salmonelosis era algo muy frecuente. Ahora que nuestras consultas han sido suspendidas, bueno, ya no tenemos un seguimiento epidemiológico concreto respecto a esta situación, pero obviamente que esto no ha debido cambiar. Otros agentes etiológicos que podemos mencionar: a la Shigella, al Campylobacter jejuni, a las Yersenias y al Vibrio cholera. Acá también debemos hacer un pequeño paréntesis. En el año 1991 o 92 hubo una epidemia de cólera que vino desde Asia, creo que desde la China, los chinos famosos por producir pandemias, ¿no? Pero en esa época llegó la epidemia del cólera a través del Océano Pacífico, se presentaron los primeros casos en el Perú y de ahí llegó a nuestro país. Sí, fue el año 91 o 92. Duró un par de meses, pero produjo también muchas bajas, muchos fallecimientos por procesos diarreicos agudos y deshidrataciones agudas. Tenemos otro tema, otra clase, donde vamos a hablar con detalle de cada uno de los agentes etiológicos, de cada una de las causas bacteriológicas, microbiológicas respecto a la diarrea. Acá simplemente las estamos mencionando. Y como causas parasitarias tenemos a los ascaris, a la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica como una causa muy común de shigellosis. O sea, la shigellosis no solamente es por la shigella. También la entamoeba histolítica puede producir un síndrome muy similar al de la shigella. Tenemos a la Giardia lamblia, al anquilostoma, al Strongyloides stercoralis, entre los más frecuentes. Mencionemos a grandes rasgos algunos agentes etiológicos. Entre los virus hemos mencionado al rotavirus. El rotavirus produce 125 millones de casos anuales de diarrea en todo el mundo. 125 millones de casos anuales. Eso significa 10 veces la población de Bolivia. Tenemos una población alrededor de 11.5 millones de habitantes en Bolivia. En todo el mundo se producen 125 millones de casos anuales, de los cuales 600.000 llegan a fallecer. Realmente son números alarmantes respecto a lo que pasa en todo el mundo. Estos son datos mundiales de la Organización Mundial de la Salud. De estos casos, de estos 125 millones, más de la mitad son ocasionados en niños. Y de las muertes, también más de la mitad de las muertes son en casos pediátricos. El rotavirus tiene un periodo de incubación menor a 48 horas. Tiene una duración entre 5 a 7 días y un cuadro clínico que se caracteriza por la presencia de las deposiciones acuosas frecuentes, abundantes, hasta pueden ser entre 5 a 10 episodios en 24 horas, acompañados de vómitos y en algunos casos de alzas térmicas. Tenemos como agentes bacterianos más frecuentes, vamos a mencionar inicialmente a la Shigella, con sus variedades, sus especies. Su cuadro clínico se caracteriza por la presencia de alza térmica. Como todo cuadro infeccioso, va a ocasionar fiebre, cólicos abdominales muy intensos, y la característica
que tiene la shigellosis es la del tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Esa sensación que uno tiene de que tiene que ir imperiosamente al baño, se siente en el inodoro y no hace nada, o si lo hace es muy poco y con mucho dolor. Esa es la sensación de tenesmo que da como característica clínica a las infecciones por shigellosis. Las diarreas, las deposiciones, son usualmente sanguinolentas por la lesión que produce esta bacteria a nivel de las paredes intestinales. Otros síntomas secundarios podemos mencionar a la astenia, la dinamia, producidos por la deshidratación, a la anorexia, a síntomas de lo que se conoce como síndrome tóxico infeccioso, ¿no? E inclusive se han descrito casos de cuadros convulsivos secundarios al efecto patológico que tiene la shigellosis. Y una complicación muy severa que tiene la shigellosis es la de poder ocasionar un síndrome hemolítico urémico, destrucción masiva de glóbulos rojos y la acumulación de grandes concentraciones de urea. Esto por los efectos tóxicos que produce la bacteria. La Escherichia coli, como causa también muy frecuente de diarrea, principalmente ocasionada o como causa etiológica por el consumo de alimentos contaminados. Ya en microbiología, en bacteriología hemos aprendido, ¿no?, las variedades de la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enteropatógena, la enterohemorrágica y la enteroadherente. Cada una de estas subvariedades de Escherichia coli con características propias que tiene cada una de ellas, pero con un cuadro clínico muy similar. La Escherichia coli enterotoxigénica es la que se asocia sobre todo a lo que llamamos como diarrea del viajero. Cuando una persona deja su ciudad, su domicilio, está de vacaciones, va a otra ciudad y sobre todo a otro país, puede llegar a producir o presentar estos procesos diarreicos que se conocen como diarrea del viajero, por el cambio en los hábitos alimenticios. Y aquí en Bolivia realmente es muy frecuente que los turistas que llegan, por el consumo de nuestra alimentación, y sabemos, tenemos que ser sinceros en eso, la alimentación callejera que se consume o en algún tipo de restaurante y demás, puede que no llegue a tener el cuidado necesario en su preparación. Y por lo tanto, esta es la causa por la cual nuestros visitantes extranjeros presentan diarreas frecuentes. La variedad de la Escherichia coli enteroinvasiva produce una enfermedad diarreica disentérica, un síndrome disentérico acompañado con fiebre. La enteropatógena cursa con diarreas acuosas persistentes que permanecen durante varios días. La enterohemorrágica, obviamente como su nombre indica, se acompañará de deposiciones hemorrágicas. Y la enteroadherente es la que se asocia a los cuadros de diarrea persistente también, que pueden durar varios días. La salmonela, la salmonelosis, sobre todo representada por la Salmonella typhi, que es la que se ha encontrado en la mayor parte de los pacientes infectados por esta bacteria a través de un coprocultivo y como una causa, como les decía, muy frecuente como motivo de consulta o de internación en nuestros centros hospitalarios. Tiene un periodo de incubación entre 6
hasta 72 horas. Pero alguna literatura nos refiere el hecho de que el tiempo de incubación puede ser hasta de una semana. Por lo tanto, ante un caso de salmonelosis, el paciente nos va a preguntar: y doctor, ¿de dónde tengo esta infección? Es por algo que comió, pero no lo que comió ayer o el fin de semana. Inclusive puede ser algún tipo de alimento que se haya consumido una semana atrás. Esta infección está caracterizada por la presencia de un dolor abdominal muy intenso, los dolores cólicos bastante intensos en zona de epigastrio y flancos, la presencia de estado de náuseas persistente, vómitos alimenticios, inclusive postprandiales inmediatos, o sea, el paciente termina de comer e inmediatamente está yendo a vomitar. La diarrea, las deposiciones, que usualmente cursan con presencia de moco, de flemas, en algunas circunstancias también acompañado de sangre. Puede haber fiebre y síntomas generales bastante comunes en los casos de salmonelosis, como son la cefalea, las mioartralgias, parestesias en extremidades. A esta enfermedad, a la salmonelosis, debemos mencionarla como una enfermedad muy sui generis, porque su presentación, sus formas clínicas son muy variadas. Y les comento casos que yo he logrado atender, donde hemos diagnosticado salmonelosis simplemente con cefalea. La única manifestación clínica de los pacientes era cefalea. Y descartando los casos, las causas más comunes de cefalea, ¿no? Como hipertensión, alteraciones visuales, qué sé yo, patologías del sistema nervioso central, y haciendo el descarte de todas esas causas más frecuentes, tuvimos la necesidad de poder indagar otros orígenes, otras posibles etiologías a la cefalea, y con gran sorpresa nos encontramos en más de una oportunidad que la cefalea era ocasionada por la salmonela. Este paciente no tenía, o estos pacientes, porque fueron varios, no tenían ningún síntoma digestivo, no tenían dolor abdominal, no tenían náuseas, no había diarrea, no había vómitos, no había fiebre, no había nada, solo era cefalea. Y al ser una infección muy frecuente en nuestro medio, debemos tomarla desde ese punto de vista como la posibilidad de encontrar salmonelosis con síntomas extradigestivos. Tomemos en cuenta ese detalle para nuestros futuros diagnósticos. Como les decía, con la situación del cólera, esta infección producida por el Vibrio cólera tiene la característica de darnos deposiciones diarreicas abundantes, similares al agua de arroz, al agua que queda luego de lavar el arroz. A tal punto son las deposiciones en frecuencia, en intensidad, imposibles de poder controlar. Realmente el paciente no le alcanza el tiempo de ir al baño para evacuar la diarrea. Que cuando hubo esta epidemia del cólera en el año 91, 92 que les mencionaba, a las camas de los pacientes en los hospitales se les hizo un orificio en la parte central para que el paciente pueda eliminar a través de ese medio sus deposiciones. Porque el paciente estaba echado en la cama, tenía la sensación de ir al baño y no alcanzaba a ir al baño, apenas se ponía de pie y evacuaba las diarreas. No podía ni levantarse de la cama porque era tan abundante la diarrea y imposible de retener que se le salía. El paciente se hacía vencer con la diarrea. Y esta diarrea del cólera hace abundante en cuanto a volumen de líquido perdido y
electrolitos que se eliminan, se pierde una gran cantidad de electrolitos, producen la circunstancia que hemos mencionado previamente, como es hipovolemia y posteriormente shock hipovolémico. Tuvimos esta epidemia donde lamentablemente llegaron a fallecer un gran número de pacientes secundarios a la deshidratación y al shock hipovolémico. Bueno, ahora veamos los tipos de diarrea que podemos encontrar en nuestros pacientes. Ya les mencionaba que no todas las diarreas son infecciosas. Tenemos 4 tipos principales de diarrea. La diarrea osmótica, que se produce por un aumento de la osmolaridad en el interior de la luz intestinal. La diarrea secretora, que se produce por un aumento en la concentración de las secreciones de las células intestinales. La diarrea exudativa por lesión de la pared intestinal y la diarrea por trastornos de la motilidad, en este caso por aumento del peristaltismo intestinal, donde el ejemplo del hipertiroidismo podemos tomarlo como uno de los ejemplos para poder entender este tipo de diarrea. Simplemente hay un aumento del peristaltismo, no hay ningún otro tipo de lesión, solamente aumento del peristaltismo, lo cual aumentará el número de evacuaciones. Las diarreas osmóticas, ¿por qué se producen? Por un aumento de la osmolaridad en el interior de la luz intestinal. Hemos aprendido en fisiología, en fisiopatología, que la osmolaridad plasmática está determinada principalmente por 2 elementos. Uno es el sodio y otro es la glucosa. El potasio, el cloro vienen como elementos secundarios, pero sobre todo sodio y glucosa, que se consideran como solutos. En las diarreas osmóticas habrá un aumento de los solutos dentro de la luz intestinal, lo cual ocasionará un aumento de la osmolaridad en la luz intestinal por encima de los 300 miliosmoles, que es el valor normal de la osmolaridad en el organismo. Este aumento de concentración de solutos no se absorben, y como aumenta la osmolaridad, para poder combatir este aumento de osmolaridad, el intestino, ¿qué hace? Saca agua del interior de las células intestinales, tratando de diluir, si vale el término, el aumento de concentración de solutos, lo cual producirá aumento de concentración de líquido en el interior del intestino, y esta será la causa para la presencia de las diarreas de tipo osmótica. Acá tenemos gráficas que nos muestran algunos ejemplos de este tipo de diarrea, y toman como ejemplo al rotavirus, donde los virus entrarán al interior de las células intestinales, produciendo la destrucción de los enterocitos de las células intestinales, y el contenido de estas células sale a la luz intestinal. Ahí tenemos la causa para el aumento de concentración de solutos en el interior de la luz intestinal, que ocasionará el aumento de la osmolaridad. Como causas también para las diarreas osmóticas tenemos a la deficiencia de lactasa. Deficiencia de lactasa, sobre todo que es un compuesto que tienen la mayor parte de los laxantes osmóticos. Laxantes que se utilizan en casos de estreñimiento, de constipación, como hemos visto previamente. Por eso el uso de los laxantes no está recomendado en todos los casos de constipación, y el uso excesivo de laxantes puede llegar a producir el efecto contrario, de lo que un paciente era estreñido
por el uso excesivo de laxantes puede llegar a presentar diarreas ya de tipo osmótico. Como es una diarrea que también puede producirse por el aumento de concentración de solutos secundarios a la dieta, se puede controlar uno hidratando al paciente, y para disminuir la osmolaridad plasmática, realizar cambios en los hábitos dietéticos del paciente, eliminando de la dieta aquel tipo de alimento que puede estar ocasionando el aumento de los solutos. Se preguntarán qué tipo de alimentos. Si decimos que la osmolaridad está controlada sobre todo por sodio y glucosa, aquellos alimentos que contengan estos dos elementos. La diarrea secretora se produce por un aumento de la secreción intestinal. Esta secreción caracterizada por la eliminación de líquidos o electrolitos hacia la luz intestinal, o por la inhibición en la absorción de líquido y electrolitos, también por el daño que se pueda producir en la pared del intestino. Entonces, la diarrea secretora se produce por un aumento en la secreción intestinal o por una inhibición en los mecanismos de absorción. Estas diarreas secretoras, a diferencia de las osmóticas, no ceden con el ayuno. No llegan a ceder con el ayuno o con los cambios dietéticos. Hay una alteración entre el equilibrio de aniones y cationes por las alteraciones electrolíticas, que puede llegar a ocasionar pérdidas masivas, sobre todo de potasio. ¿Qué sucede cuando se elimina el potasio en volúmenes importantes del organismo, ya sea por diarreas, ya sea por vómitos o por una eliminación masiva a través de la orina? En el organismo se producirá un estado de hipocalemia. Y la hipocalemia, como hemos conocido en fisiología, el potasio tiene que participar activamente en el proceso de polarización y despolarización celular por el intercambio de sodio y potasio en la membrana celular. Si no existe una adecuada concentración de potasio, las células de todo el organismo pueden llegar a alterarse en sus procesos metabólicos, y ya hablando específicamente de las células intestinales, se produce una parálisis completa del movimiento intestinal por hipocalemia, lo cual producirá ausencia de deposiciones, producirá un aumento en la concentración de gases en el interior del intestino, un aumento en volumen del volumen intestinal, y esto nos lleva a que el paciente pueda presentar lo que se conoce como íleo metabólico por hipocalemia. Como factores endógenos que pueden ser tomados en cuenta para la presencia de las diarreas secretoras, debemos tomar en cuenta algunas hormonas como el péptido inhibidor vasoactivo, las serotoninas, las interleuquinas, que también se consideran como posibles factores de riesgo o factores etiológicos, que producen un mecanismo de aumento de secreción a nivel de la pared intestinal. Otros elementos como los ácidos biliares y los ácidos grasos, sobre todo los ácidos biliares. Pacientes que han sido sometidos a una colecistectomía ya no tienen vesícula. La bilis se produce en el hígado y se elimina directamente a duodeno. Ya no tenemos el lugar de almacenamiento, de depósito, como es la vesícula. Entonces, grandes concentraciones de bilis son eliminadas diariamente hacia duodeno, y como es se produce la formación de ácidos biliares y son irritativos a nivel del intestino, pueden producir este tipo de diarrea secretora. Es muy común que los pacientes
que han sido colecistectomizados tengan diarreas frecuentes, tengan estos cuadros de un síndrome diarreico agudo, pero con la variedad de diarrea secretora. Entonces, no cometamos el error de que un paciente que acude a nuestra consulta con diarrea, con el antecedente de haber sido colecistectomizado, darle antibiótico. No requiere antibiótico porque no es un cuadro infeccioso. Tomemos en cuenta de que esta diarrea es ocasionada por el efecto inflamatorio de los ácidos biliares a nivel de la pared intestinal. Y como algunas otras causas para la diarrea, la presencia de diarrea secretora, tomando en cuenta los factores exógenos, podemos mencionar a las endotoxinas bacterianas, sobre todo la del cólera, que ya hemos hablado, y la utilización de laxantes que se conocen como laxantes de contacto, los laxantes irritantes, que producen de una manera controlada irritación, inflamación de la pared intestinal para aumentar la secreción de los enterocitos hacia la luz intestinal, y de esta manera el laxante hará su efecto terapéutico y revertirá los cuadros de constipación. Las diarreas que se producen por situaciones exudativas. En estos casos, los exudados que se producen hacia la luz intestinal están caracterizados por concentraciones de proteínas elevadas, sangre, pus, todos estos que provienen de zonas inflamadas, zonas ulceradas, zonas con procesos destructivos inclusive de la pared intestinal, que van a ocasionar un aumento en el volumen de la materia fecal por la exudación de estos elementos hacia la luz intestinal, y serán la causa para la producción de las diarreas. Entonces, estas diarreas se van a producir sobre todo por enfermedades inflamatorias que comprometan al intestino delgado o al intestino grueso. Aquí podemos mencionar a la colitis ulcerosa, que produce úlceras a nivel del colon, a la enfermedad de Crohn, o también conocida como ileitis terminal, un proceso inflamatorio severo de la porción final del ileón antes de su desembocadura en el ciego, a cuadros ya infecciosos como la mebiasis aguda, producida por amebas, o al adenoma velloso, que es un tipo de patología que se considera hasta preneoplásica, que compromete también a la luz a la pared del intestino. Las diarreas que se producen por alteraciones de la motilidad intestinal se van a caracterizar porque comprometen a varios segmentos del intestino, o pueden comprometer también a toda la extensión del intestino, sobre todo delgado, como en el caso del hipertiroidismo, produciendo un aumento de la motilidad intestinal, un aumento del peristaltismo intestinal. Otra patología también frecuente que podemos mencionar para este tipo de diarrea es la diabetes, pero no diabetes como tal, como patología endocrinológica que compromete el metabolismo de los carbohidratos, sino como una de sus complicaciones crónicas, que es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética puede comprometer a cualquier segmento nervioso del organismo. En esta circunstancia estaría comprometido el plexo entérico, que es el que inerva a la musculatura lisa del intestino, y la neuropatía diabética puede ocasionar también un aumento en el peristaltismo por una sobreexcitación de los nervios motores hacia la musculatura lisa del intestino. Entonces, esta es otra variedad de diarrea, pero por aumento del peristaltismo. Tampoco requiere tratamiento antibiótico. Se producen
estas diarreas con la presencia en la parte clínica de deposiciones pastosas, semilíquidas o en algunas ocasiones inclusive líquidas. O sea, no siempre van a ser diarreas acuosas. También se acompaña de tenesmo rectal, esa situación que les he mencionado, donde el paciente tiene el deseo imperioso de ir al baño, pero no hace nada, o hace muy poco y con mucho dolor. Como los otros cuadros que hemos mencionado de diarrea, también podemos encontrar como parte del cortejo clínico náuseas, vómitos de tipo alimenticio, elevaciones de la temperatura y dolor abdominal de tipo espasmódico. El dolor cólico o espasmódico es un común denominador a prácticamente todo el conjunto de los procesos diarréicos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Debemos evaluar inicialmente las características de la diarrea en base a la escala de Bristol que hemos visto al comienzo de la clase, ver cómo son las evacuaciones, cómo son las deposiciones de nuestro paciente para poder tener una idea por lo menos aproximada de cuál puede ser la causa que está ocasionando el proceso diarreico. Debemos determinar si estamos ante una diarrea motora, secretora, una diarrea exudativa o una diarrea infecciosa. Como medida inicial que debemos realizar, lo que ya les he mencionado creo en alguna oportunidad, cuando nos encontremos con cualquier cuadro infeccioso, lo primero que debemos solicitar es un cultivo y antibiograma. Para cualquier tipo de patología infecciosa, respiratoria, urinaria, en nuestro caso digestiva. Debemos tomar una muestra de heces fecales y solicitar al laboratorio que nos realice un coprocultivo y antibiograma. Si el coprocultivo nos reporta la presencia de una bacteria, entonces ya tenemos el diagnóstico de diarrea infecciosa y realizaremos el tratamiento antibiótico en base al reporte del antibiograma. O para poder identificar a un parásito solicitamos un coproparasitológico. En muchas circunstancias se presentan ambos tipos de diarreas al mismo tiempo, tanto de infección bacteriana como de parásitos. Entonces, en todo paciente con diarrea solicitemos como primera medida coprocultivo y además un coproparasitológico. También debemos determinar el tipo de diarrea según la evolución, según el tiempo evolutivo. Hablamos de diarrea aguda cuando el cuadro clínico se presenta en un lapso menor a 2 semanas. Y hablaremos de diarrea crónica cuando los síntomas se presentan más allá de 14 días. Usualmente los cuadros diarreicos pueden durar máximo hasta una semana. Inclusive hemos tenido casos en los cuales la diarrea se ha autolimitado sin necesidad de tratamiento, la diarrea se perdió, desaparece. Entonces son cuadros autolimitados, sobre todo los de etiología viral. Pero aquellos que ya sobrepasan las 2 semanas, entonces no son de origen infeccioso, no son virales, ni parasitarias, ni bacterianas. Tendríamos ya que ver acá algún origen de los que hemos ya aprendido, como será una diarrea motora, secretora o exudativa. No debemos olvidar también un pequeño detalle de que todo paciente con diarrea crónica de un origen indeterminado, coprocultivos negativos, coproparasitológico negativo, sin otra patología de base que nos justifique la presencia de una diarrea motora o secretora,
debemos sospechar de que este paciente puede estar cursando con VIH. Es una característica relativamente frecuente en los pacientes con VIH que se presenten estos cuadros de diarreas crónicas. Y por último, pero tal vez el punto más importante, es el de determinar el estado de hidratación de nuestro paciente. Si está hidratado adecuadamente o si ya cursa con algún grado de deshidratación. La deshidratación puede ser leve, moderada o severa, dependiendo del volumen de líquido perdido y de la presencia de síntomas. Que eso ya habíamos aprendido en alguna otra oportunidad. Debemos evaluar entonces el estado de hidratación del paciente para en base a esto poder programar nuestro tratamiento. Como exámenes de laboratorio podemos solicitar un examen, un hemograma para poder determinar la presencia de leucocitosis si es un cuadro infeccioso. En una circunstancia de shigellosis podemos encontrar hasta grados de anemia. Solicitemos también, como parte de la química sanguínea, creatinina. La creatinina, como la prueba laboratorial que nos determina el funcionamiento renal, será de mucha utilidad en los casos de que un paciente esté deshidratado ya con cierto grado de hipovolemia. Si hay hipovolemia, no habrá un adecuado filtrado glomerular y por ende disminuirá el volumen urinario y subirán los valores de compuestos azoados en plasma sanguíneo, sobre todo de la creatinina. Una creatinina por encima del valor de 1.4, que se considera como tope máximo para la creatinina, ya nos indica que el paciente está deshidratado, que está con hipovolemia secundario a la pérdida de líquido. Debemos también evaluar el ionograma, los electrolitos. Todo paciente con diarrea siempre solicitar electrolitos. Si encontramos deficiencia o disminución de los valores de sodio, disminución de los valores de potasio, deberemos realizar la corrección correspondiente con la reposición electrolítica. Es común que nuestros pacientes con diarrea tengan hiponatremia o hipocalemia en diversos grados. Esta es la causa por la cual los pacientes se pueden llegar a descompensar. No es simplemente darle que tome agua para hidratarlo. Debemos reponer adecuadamente los electrolitos. Y como les decía, el coprocultivo, el coproparasitológico, como pruebas, como estudios laboratoriales ya más específicos que nos ayudan muchísimo para poder dar un diagnóstico de una diarrea infecciosa, o en los casos de enfermedades sistémicas, solicitar las pruebas laboratoriales correspondientes a un paciente diabético, a un paciente con hipertiroidismo, a un paciente con alguna otra patología de orden neurológico que pueda ser la causa de las otras variedades de diarrea. No todos los pacientes con diarrea se internan. ¿Cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta en los pacientes que se van a internar? Paciente con deshidratación. Paciente deshidratado se debe internar. En nuestro caso, pacientes sobre todo de tercera edad, hasta con deshidratación leve, es mejor internarlos para mayor seguridad, porque el hecho de decirle, mire, a una persona de unos 60, 70 años va a tomar sales de rehidratación, que va a tomar agüita de canela, que sírvase una sopita y demás, no sabemos si realmente nos hará caso en las indicaciones que le estamos dando. Personas de tercera edad hay que internarlos. En pediatría, lactantes menores de 6 meses, con cualquier grado de deshidratación. También por el riesgo de que se nos compliquen en casa
dependiendo mucho también del nivel cultural que tengan los padres, porque muchas veces lamentablemente no nos entienden adecuadamente cómo realizar el proceso de la rehidratación oral, o con lo que se llama el plan A en pediatría, que es tan sencillo como irle dando cucharilla a cucharilla las sales de rehidratación oral al niño, pero muchas veces hasta porque se aburren los papás, ¿no? Se aburren de que le dan una cucharita y el niño vomita, o si está llorando, no quiere lactar, qué sé yo, tantas circunstancias que hay, pueden ser causa de que nuestro tratamiento, que aparentemente era tan sencillo, pueda llegar a tener complicaciones en casa, y por lo tanto nuestro plan A el plan A de hidratación puede ir mal, y por lo tanto es mejor internar a estos pacientes. Otros criterios de ingreso: vómitos abundantes, vómitos incoercibles, vómitos que se presentan con la hidratación, o sea, al paciente se le trata de dar líquido para que beba, para que se hidrate, y no se puede hidratar porque todo lo que toma o lo que come lo vomita. Entonces ese es otro criterio para poder internar. Más de 8 evacuaciones líquidas en 24 horas, aunque este número puede ser variable. Si un paciente presenta 4 o 6 deposiciones en 24 horas, pero ya está con cierto grado de deshidratación, también lo internamos. Cualquier grado de desequilibrio hidroelectrolítico, sobre todo desequilibrio electrolítico, que ya habríamos determinado con la solicitud del ionograma en nuestras pruebas laboratoriales. Presencia de diarreas sanguinolentas, porque las diarreas sanguinolentas pueden ser ocasionadas, como hemos visto, por Shigella, por amebas, pero también estarían englobadas dentro del contexto de una posible neoplasia intestinal. La presencia de deposiciones con sangre pueden tener un origen muy variado, desde las hemorroides, cuando la cantidad de sangre no es muy importante, hasta la presencia de pólipos intestinales, divertículos colónicos, o también los casos de neoplasias. Como les decía, un contexto social inadecuado, donde veamos que nuestro paciente en domicilio no va a recibir el cuidado necesario por parte de la familia o de la persona que esté a cargo, mejor lo hospitalizamos. Pacientes con alguna patología que comprometa el sistema inmunitario, que estén inmunodeprimidos, o pacientes con desnutrición. Todos estos serían los criterios de ingreso a un centro hospitalario. ¿Qué complicaciones puede acarrear un síndrome diarreico agudo que no se trata oportunamente? La deshidratación y el desequilibrio electrolítico como causa principal de muerte de los pacientes. Sabemos que el 70% de nuestro cuerpo es agua, y por lo tanto pérdidas de porcentajes hasta del 10 al 20% pueden poner en riesgo la vida del paciente, obviamente con algún otro contexto más y algún otro tipo de patología. Siempre a todo paciente deshidratado se le debe reponer la cantidad perdida a la brevedad posible, porque en una persona, vamos a suponer un paciente de unos 40, 50 años, que no se rehidrata oportunamente, que va a ocasionar, como hemos visto hace un momento, disminución de la volemia. Esto repercutirá a nivel renal, produciendo disminución del filtrado glomerular. Podemos tener casos de oliguria o de anuria, y nuestro paciente entrar a otro tipo de patología y a orden renal, que sería la insuficiencia renal aguda prerrenal por hipovolemia. De una simple diarrea no controlada, nuestro paciente puede llegar a presentar insuficiencia renal aguda. También en otros casos se puede presentar como complicaciones la hipoglicemia.
te dirán, ¿por qué la hipoglicemia? ¿Acaso el paciente está eliminando glucosa a través de la diarrea? No, no es que elimine glucosa, sino que, perdón, como es un paciente que no se va a alimentar adecuadamente, no va a ingerir la adecuada cantidad de carbohidratos, porque el paciente está vomitando, con dolor abdominal, no tiene hambre, no quiere comer, no ingiere una adecuada concentración de carbohidratos y puede tener hipoglicemia. Y aquí tenemos otras complicaciones más que también debemos tomar en cuenta, como la desnutrición, en casos de que el paciente realmente no pueda alimentarse durante periodos largos de tiempo, intolerancia a los carbohidratos, sepsis. Este sí es un punto en el cual debemos tomar mayor detalle, mayor cuidado, porque cuadros infecciosos por Shigella, por Salmonella, por Escherichia coli, por cualquier otro agente microbiológico, de no ser controlado oportunamente, puede ocasionarnos un cuadro séptico. De ser una patología tan sencilla de tratar, una vez que se ha determinado que es infecciosa con un coprocultivo, dándole un antibiótico, como la ciprofloxacina, el cotrimoxazol, la levofloxacina, tratamientos tan sencillos de hacer y que si no se los realiza oportunamente podemos tener casos de sepsis. Y la sepsis llega a shock séptico, otra causa para que el paciente pueda tener riesgo de fallecimiento. Las perforaciones intestinales en casos de las causas microbianas enteroinvasivas que produzcan destrucción, lesión y destrucción de las células de los enterocitos, que pueden llegar a comprometer todo el espesor de la pared intestinal y producir perforación intestinal, que como complicación nos dará una peritonitis. Y como peritonitis, como todo cuadro de peritonitis, requiere un tratamiento quirúrgico de emergencia. Acá les muestro una tablita con el tratamiento antibiótico para los agentes etiológicos bacterianos más comunes. Para la shigellosis, el cotrimoxazol como tratamiento alternativo. Podemos utilizar la amoxicilina, la ampicilina, aunque ya ha salido casi la ampicilina del vademecum, cefalosporinas de tercera generación, que es una alternativa terapéutica muy adecuada para estos casos. Para las salmonelas, algo similar, como tratamiento de primera línea y tratamiento alternativo. Para el cólera, que ya años que no escucho de un caso de cólera, desde la pandemia o la epidemia que hubo en el año 91, 92, ya no he vuelto a escuchar de casos de cólera, pero se usaba la tetraciclina y el cotrimoxazol como tratamientos de primera línea. Y para los casos parasitarios, el metronidazol, que se convierte en un antibiótico, en sí es un antiparasitario, ¿no? El metronidazol está dentro del grupo de los imidazoles, que es un grupo de fármacos antiparasitarios. El metronidazol es de primera elección para cualquier tipo de patología parasitaria intestinal. Hemos internado a nuestro paciente, le hacemos el tratamiento. ¿Cuándo le damos de alta? Cuando se hubiera controlado la deshidratación. Nuestro paciente ya está hidratado correctamente. Cuando tolere adecuadamente la vía oral, pueda alimentarse por cuenta propia, ya no haya vómitos, ya no haya hiporexia y vamos a tener la certeza de que en domicilio nuestro paciente va a poder alimentarse adecuadamente. Cuando tenga un buen estado general, cuando las deposiciones hubieran disminuido en número, por lo menos a menos de 4 en 24 horas, hemos indicado ausencia de vómitos, y cuando se tenga, sobre todo en pediatría, esto hay que tomar muy en cuenta, una comprensión adecuada de cómo se debe realizar una hidratación, si es que el paciente requiere todavía hidratación en casa,
respecto a la dieta que se le va a dar, que tengamos la certeza de que los encargados de la atención del paciente pediátrico serían sus padres, o de una persona adulta, los hijos, el esposo, la persona que esté a cargo del paciente, tenga una comprensión adecuada de cómo tratar al paciente, tanto con su tratamiento farmacológico como dietético, asimismo como debe realizar la hidratación, si es que fuera el caso que todavía requiere hidratación en casa. La mayor parte de las diarreas son autolimitadas, sobre todo en niños, ¿no? Eso les decía a un principio. En pediatría la mayor parte de los casos son virales y por lo tanto se autolimita. Esta autolimitación, esta ausencia de síntomas, puede cursar entre un par de días hasta el lapso de una semana. Usualmente estos casos de autolimitación no necesitan internación, no necesitan un tratamiento exhaustivo, más que la hidratación del paciente. Si realizamos un diagnóstico oportuno, si realizamos un tratamiento oportuno, precoz, sobre todo con la hidratación, y de ser necesario con tratamiento antimicrobiano, se puede llegar a evitar más del 70% de fallecimientos en diarreas en el ámbito pediátrico. Ya les he mencionado que la diarrea lamentablemente es una causa muy común de mortalidad en niños menores de 5 años. Si realizamos el diagnóstico oportuno y realizamos el tratamiento oportuno, podemos llegar a controlar o a evitar hasta el 70% de fallecimiento de nuestros niños. Así que el conocimiento adecuado de las causas de las diarreas, de la sintomatología de las diarreas y de cómo realizar el tratamiento correctamente puede ayudarnos a salvar vidas inocentes de niños pequeños, en los cuales por nuestras condiciones socioeconómicas lamentablemente se tendrán muchos casos, y esto no va a cambiar en Latinoamérica. Somos considerados países de tercer mundo y realmente lo somos, porque nuestras condiciones socioeconómicas, condiciones de salubridad son deficientes en la mayor parte de estos países. Para realizar la rehidratación, podemos utilizar desde agua común, hervida obviamente, hasta agua mineral o sales de rehidratación, que son más bien ahora de acceso fácil en cualquier centro farmacéutico, o inclusive preparar nuestras propias sales de rehidratación caseras. En 1 litro de agua se colocan 2 cucharas de sal y 1 cuchara de azúcar, y esta preparación se le da al paciente para su hidratación. ¿Qué es lo que no se debe usar en un paciente deshidratado? Gaseosas. No debemos hidratar a un paciente con gaseosas, con cualquier tipo de líquido. Un refresco hervido, una canela, que es algo muy común en nuestras casas, ¿no? Como decías, aunque sea agua, pero no darle gaseosas, porque las gaseosas van a aumentar la osmolaridad en el interior del intestino y pueden ser causa de empeoramiento de nuestro cuadro diarreico. Cuando se utilizan las sales de rehidratación en el ámbito pediátrico, se debe utilizar volúmenes pequeños cada 5 a 10 minutos, cucharilla a cucharilla. Ese es un detalle muy importante a tomar en cuenta y explicar a los papás. Cucharita por cucharita, no hay que darle que tome sorbos grandes en un vaso o en un biberón, porque el niño lo va a vomitar. Cucharilla
esperar que tolere otra cucharilla, esperar unos 5 o 10 minutos entre una toma y otra. Si la deshidratación es severa, el paciente no puede tolerar la vía oral o directamente la deshidratación ha llegado a tal punto que ha comprometido el estado de conciencia del paciente, debemos utilizar la hidratación por vía parenteral. ¿Qué solución utilizamos para la venoclisis? Podemos utilizar cualquier solución cristaloide, la que tengamos a mano, pero de preferencia utilizar o el fisiológico o el Ringer lactato en casos de deshidratación que ameriten un tratamiento por vía parenteral. Y cuando el paciente ya está en un estado de shock hipovolémico, se debe dar la hidratación a grandes volúmenes y de manera rápida, aproximadamente, de ser posible, entre 500 a 1000 mililitros en un lapso máximo de unos 15 minutos. O sea, colocar una venoclisis por una vía periférica y abrir, como decimos, venoclisis a chorro, ¿no? Abrir la vía y que ingrese lo más rápido posible. Esto en casos de que un paciente esté choqueado. De ser necesario, se pueden colocar más de una vía. Podemos colocar, en alguna vez hemos utilizado, o sea, vamos a indicarse de esta manera. En una oportunidad tuvimos un paciente en el cual estaba con una deshidratación severa. La indicación para dar volúmenes grandes o la manera correcta es colocar una vía venosa central, hacer una cateterización de la vena yugular externa o de la vena subclavia y colocar a través del catéter, que tiene un lumen grande, volúmenes importantes de líquido y en velocidades rápidas. Pero en esa oportunidad no se pudo colocar la vía venosa y tuvimos la necesidad de colocar vías periféricas en varias venas. Tuvimos que colocar 4 vías, una en cada una de las extremidades, para lograr la hidratación rápida del paciente. Son medidas excepcionales, llamémosle heroicas en algún momento, que nos ayudarán a salvar la vida del paciente. Pero de preferencia, y de ser posible, estando en un hospital de tercer nivel, solicitar la colocación de una vía venosa central al intensivista, al internista, al cirujano o al anestesiólogo para que hagan este procedimiento. En área rural, que en algún momento nos va a tocar estar atendiendo ya a los pacientes, no tenemos acceso a un hospital de tercer nivel o a especialidades, y por lo tanto el médico general debe atender estos casos, y la idea de colocar varias vías periféricas a la vez realmente es de bastante utilidad. La dieta es otro punto importante a tomar en cuenta. Debemos recomendarle al paciente que una vez que ha superado el cuadro diarreico, consuma una dieta blanda o blanda, que es lo mismo. No vamos a autorizar que el paciente se coma un pique macho, un lechón, un fricasé al día siguiente, ¿no? Debe tener cuidado con la dieta porque el estómago y el intestino todavía están inflamados. Entonces, darle cierto reposo a estos órganos con la administración, con la utilización de una dieta blanda. Evitar lácteos, evitar fibra. La fibra aumenta el volumen defecatorio y por lo tanto puede empeorar los cuadros de diarrea. Evitar cualquier tipo de salsas, condimentos y compuestos que tengan cafeína. Entonces, la dieta realmente se convierte en un pilar fundamental para el tratamiento de todos nuestros pacientes con diarrea. Ahora, la utilización de antidiarreicos solamente está indicado cuando el origen de la diarrea es motor, excretor, secretorio, osmótico.
no se da antidiarreicos tampoco en todos los casos, al igual que en una infección respiratoria no se da antitusígenos ante todos los cuadros de tos. Tiene sus indicaciones precisas. Igual en el caso de la gastroenterología, los antidiarreicos no se dan en todos los casos, solo en condiciones muy puntuales, como son los estados de deshidratación. Para que el paciente no se deshidrate más, se le da un antidiarreico. El más conocido es la loperamida, de 2 miligramos, que se da cada 6, cada 8 horas, que es la dosis usual. El uso de antieméticos en los casos de que el paciente presente intolerancia a la vía oral y tenga vómitos frecuentes, incoercibles, abundantes, que pueden empeorar el estado de hidratación. El uso de los probióticos, no estamos diciendo antibióticos, estamos diciendo probióticos. Los probióticos son compuestos farmacológicos que tienen en su composición bacterias atenuadas que son parte de la flora intestinal normal. Hay otro tipo de causas, no lo hemos mencionado acá en la clase, pero hay otro tipo de diarreas que pueden ser secundarios a uso excesivo de antibióticos, ya sea por vía oral o ya sea por vía parenteral, sobre todo por vía oral. Estos antibióticos que van a ocasionar una acción directa a nivel de la luz intestinal, produciendo la eliminación de la flora bacteriana normal saprófita que tiene el intestino, y la eliminación de estas bacterias buenas, que así se las llama, puede ocasionar también diarrea. Entonces, en estos casos donde se ha eliminado la flora bacteriana normal, se debe restituir esta flora bacteriana a través del uso de probióticos. Sobre todo se indica este uso de probióticos en los casos también de diarrea del viaje.